Para concluir esta mañana, en el tema de conferencias, nos acompaña el magistrado de la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, el doctor Fernando León Bolaños Palacios, con la ponencia Hechos jurídicamente relevantes, controversia actual. El doctor Bolaños Palacios es abogado de la Universidad Javeriana, magíster y especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Constitucional, Derecho de Familia, Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica de la Universidad Libre de Bogotá, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario y especialista en Casación Penal de la Universidad de la Gran Colombia. Actualmente es magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Bolaños, bienvenido. Buenos días a todas y todos. Me da mucha alegría estar acá nuevamente con ustedes en este certamen académico. Presento especial saludo al doctor Franklin Ignacio Torres, presidente del Tribunal Superior de Cali, a la doctora Ana Julieta Argüelles, presidente de la Sala Penal, a algunos colegas que veo por aquí, para no mencionar a todos, porque quisiera que no me traicione la memoria, doctor Rolando Echeverri, doctor Leosmar Muñoz, doctora Socorro Mora, el doctor Adolfo Murillo de la JEP, el doctor Carlos Guzmán, la doctora Bárbara Liliana Talero, que me da mucho gusto verla por acá, y sé que hay otros amigos que no he mencionado y les pido o ofrezco disculpas por ello. Muchas gracias. Creo que algunos de ustedes saben que yo he tenido unas particulares visiones críticas con relación a algunas posturas de la Sala de Casación Penal mayoritaria con relación a los hechos jurídicamente relevantes y sus incidencias. Por ello debo decir, por responsabilidad profesional, que yo no vengo acá a tratar de convencerlos de ninguna teoría mía particular, sino todo lo contrario, quizá a continuar reflexionando junto a ustedes, y por tanto considero necesario para iniciar recordar que en el sistema jurídico colombiano prevalece la teoría del precedente y con la relativa obligatoriedad, si se puede llamar así, o la necesidad de seguimiento que tiene la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, con la posibilidad de que cada uno de los jueces tiene la posibilidad real de apartarse de ellos cuando tiene argumentos que expresar y así lo puede fundamentar. Entonces, en materia de hechos jurídicamente relevantes, hay que estar a lo que haya decidido siempre la Sala Mayoritaria de Casación Penal, con las excepciones que son del caso. Cuando algunos colegas me preguntaban, ¿vas a ir a Cali a hablar de inteligencia artificial? Qué chévere ese tema. Yo dije, no, eso sería muy arrogante y pretencioso de mi parte, no. Y entonces, ¿de qué vas a hablar? ¿De hechos jurídicamente relevantes? Pues hablar de eso tampoco, porque mis posturas normalmente han sido minoritarias, como dije, entonces tampoco hay una pretensión en ese sentido. Sin embargo, es que he visto que, según algunas posturas jurídicas de decisiones judiciales, incluidas las de la Sala de Casación, ni siquiera hemos aprendido a imputar el hurto de una lata de atún en un establecimiento comercial. Me imagino qué iremos a hacer cuando estemos frente a imputaciones de delitos financieros a través de medios o instrumentos de inteligencia artificial. De hecho, llega el fiscal a imputar a alguien que salía con una lata de atún de un almacén, y el fiscal dice sí, lo detectaron saliendo del almacén, entonces lo detuvieron a la salida y aquí está, eso es un hurto agravado o calificado si le quitó unos pines. Entonces un defensor acucioso le dice, disculpe, acláreme eso, ¿cómo así? ¿Iba saliendo? El fiscal se enreda
mira y dice, sí, iba saliendo. Entonces le dice, no, entonces aclárame los hechos relevantes, porque si iba saliendo, eso es una tentativa. No, ¿cómo se le ocurre? Es que nuevamente aclara el fiscal, sí, iba saliendo. Y dice, sí, vea, es que el celador me dijo que este señor es sospechoso, y desde que entró al almacén empezó a seguirlo con la mirada y con las cámaras, y vio cuando cogió la lata de atún. Entonces el defensor dice, no, entonces si lo vieron desde un principio, ahí nunca hubo peligro para el bien jurídico relevante, porque pues estaba pillado, nunca se iba a llevar la lata de atún, porque además las empresas de vigilancia tienen la labor de prevenir, etcétera. Y se arma un lío tremendo. Acusan, condenan, y faltándole un mes para prescribir, la Sala de Casación Penal anula por error en la imputación de los hechos jurídicamente relevantes. ¿Qué irá a pasar con la inteligencia artificial? En un accidente de tránsito, el conductor implicado pues ve que el semáforo le hace un cambio rápido y retoma la marcha, y resulta que causó unas lesiones tremendas por allá, y el fiscal muy tranquilamente dice, sí, desatendió la señal de tráfico y por tanto por desatención pues le estamos imputando. El defensor acucioso dice, no, un momento, espérese, es que yo he hablado con mi cliente y él me dice que él está en sus 5 sentidos y que vio que el semáforo hizo una especie de parpadeo y quedó en verde y él arrancó. Y el alcalde dijo que nuestros semáforos funcionan con una tecnología de última generación, que hacen una medición estadística, actuarial, etcétera, y si ven mucho tráfico en una calle, le dan la prelación a la otra sin esperar mucho tiempo. Entonces el defensor dice, hombre, es que eso para mí es altamente relevante. Entonces le pido al fiscal que me diga o que me aclare, para que mi cliente pueda entender si se allana o no a cargos, si los computadores estaban funcionando bien, porque es que por acá hay una definición de inteligencia artificial que es tomada de una página oficial del gobierno de España, y según eso, esos computadores son tan tremendos que tienen capacidad de percibir, capacidad de razonar, procesar y tomar decisiones por sí solas, ellos mismos, ¿no? Dice que tienen capacidades que normalmente se ven en la inteligencia humana. Entonces, ¿cómo es que no va a ser relevante que nos ocupemos de esos temas? Y resulta que no nos vamos a poder ocupar de esos temas, porque como decían en las exposiciones anteriores, ahí hay secreto industrial y otra serie de cosas que nos van a impedir conocer realmente lo que ahí está pasando. Entonces, si eso es lo que vemos venir, es tremendo que todavía no tengamos varias cosas claras en torno a qué son los hechos, a qué significa que un hecho sea relevante y qué relación tienen estos con las conductas, porque es que se ha insistido en la imputación de los hechos jurídicamente relevantes, pero los hechos son sucesos, son acontecimientos, son situaciones que pasan, pero ahí no hay conducta. Por ejemplo, pasa un camión repartidor de cemento, de esos gigantes, hace vibrar mucho una calle y se cae una tapia vecina de una casa y mata a una persona. Entonces, ¿cómo se imputa ahí? ¿A quién? ¿Qué es lo relevante ahí? Que el camión aceleró mucho, que el conductor pasó a mucha velocidad, que estaba mal construida la tapia, que dieron indebidamente la licencia de construcción, o que la dieron bien pero que el constructor se guardó el hierro y quedó eso muy endeble. Eso pues vamos a tener una serie de problemas bastante enormes. Por eso es que lo de los hechos jurídicamente relevantes debemos tomárnoslo en serio todos, porque a mí me duele la patria cada vez que tenemos que anular o la mayoría anula un proceso gravísimo por lo general, porque supuestamente no se han imputado bien los hechos jurídicamente relevantes, cuando desde mi modestísimo punto de vista no tenemos una idea clara qué son hechos
ni qué significa que sean jurídicamente relevantes, ni qué relación tienen los hechos con las conductas. Porque, claro, si algunas líneas jurisprudenciales vienen pidiendo que el fiscal llegue a la imputación inclusive de toda la tipicidad, eso es objetivo y subjetivo, antijuridicidad y culpabilidad. ¿Cómo hacemos para exigir semejante nivel de precisión y a atarlo a un núcleo inamovible que no se puede apartar de ahí? Si hay una situación que es urgente y el proceso es dinámico, las etapas van indicando cosas hasta que son las pruebas las que van a indicar finalmente qué fue lo que sucedió. Entonces se nos abre una inmensa tensión entre los derechos procesales de la defensa, de las víctimas. Es que, mire que mencioné a las víctimas, he visto que líneas jurisprudenciales asumen una postura muy dedicada a luchar por la integridad total del derecho a la defensa. De una parte eso está bien, pero resulta que hay veces que se deja por fuera la consideración de la víctima, y a veces la víctima es el Estado, y el Estado es víctima de unos desfalcos archimillonarios, y resulta que eso nos perjudica a todos, pero todavía no hemos llegado a una necesaria y urgente ponderación. El artículo 287 del Código de Procedimiento Penal nos habla de las situaciones que determinan la imputación. Contar con elementos materiales probatorios, con evidencia física o información legalmente obtenida de la que se pueda deducir la existencia del delito, ¿no? Ahí ya vamos a tener problemas, como veremos. Que el imputado es autor o partícipe, y que sobre todo, miren esto, que tenga inferencia razonable el fiscal de que ha ocurrido eso. Entonces, en la imputación, ¿qué nivel tenemos que tener de existencia de delito? Porque es que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Y tenemos que saber cuándo existe delito, de qué estamos hablando, si tenemos que ya definir ahí si se consumó, si había una especie de tentativa, como en el caso de la lata de atún, o qué es lo que ha estado pasando ahí para determinar cómo podríamos enfrentar ese problema. Mire que la inferencia razonable es lo más difícil. Si no, el coco de la casación penal no fuera el falso raciocinio. Es que una inferencia es razonable cuando se acomoda a la sana crítica y a los principios de la lógica, las reglas de experiencia, las ciencias. Entonces el fiscal tiene el deber de obtener una inferencia razonable para imputar, pero ¿cómo es posible que esa inferencia razonable del fiscal tenga que ser un simple relato? Porque la jurisprudencia le ha dicho, oiga, es que usted no me puede mencionar aquí ni evidencias, ni su actividad probatoria, ni siquiera la denuncia. Entonces, ¿cómo hago yo como fiscal para convencer a un juez de que mi inferencia es razonable y de que razonablemente yo vengo a decir que el implicado pues es autor o partícipe? Lo primero que veo yo es que es altamente inadecuado prohibir o restringir al fiscal que mencione lo que tiene, lo que hizo, lo que investigó, etcétera. Por supuesto, hay que atender a la jurisprudencia cuando dice es que la imputación no basta venir a leer aquí una denuncia, tienen toda la razón, pero en eso debemos tener alta razonabilidad. Y hay un quiebre muy enorme, esto sí en garantías, porque después de la imputación sigue la medida de aseguramiento, y la defensa, desde mi punto de vista, si nos ponemos tan exigentes con el fiscal, entonces la defensa también tendría un derecho de auscultar si la inferencia del fiscal es razonable o no, si está equivocado.
o si no hay un raciocinio lógico en todo lo que ahí está diciendo. Entonces, como podemos ver, desde la entrada, cuando uno asume a fondo, con ciertas ganas de hacer justicia, no de nada más, con ninguna otra vanidad, pues estos temas son altamente preocupantes, porque a nosotros como Estado y como administradores de justicia, lo que más nos desprestigian bastante las decisiones injustas. Y hay veces que, empezando por no tener clara la concepción de los hechos jurídicamente relevantes, ahí empezamos a armar en conjunto una tremenda injusticia. Es que hay que hacer una relación clara y sucinta de los hechos en lenguaje comprensible. Hay fiscales que dicen, ¿cómo no va a ser comprensible mi lenguaje si yo hablo español y el señor habla español perfectamente? Entonces, ¿cómo no me entendió? Listo. Entonces, falta un desarrollo acerca del concepto y límites de qué podemos entender por un lenguaje en ese contexto de los hechos relevantes. Porque como el legislador no define, hay que ir a las definiciones normales, y en los diccionarios se habla como del idioma, de la capacidad de darse a entender utilizando palabras, incluso señas, etcétera. Entonces, si nos atenemos a una indefinición de lo que vamos a interpretar por lenguaje, pues un fiscal puede tener razón cuando dice yo hablo español y el señor también, no tengo nada más que aclarar, porque incluso no he utilizado palabras rebuscadas, sino las cotidianas, las que utilizamos aquí en la región. Yo he pensado que de inicio tenemos una confusión que viene en la norma. El Código Penal, decreto 100 del 80, no hablaba de conducta punible, sino de hecho punible. Y ese hecho punible lo asociaba a la división tripartita, antijuricidad, culpabilidad. Y en la ley 906 ya se habla de conducta punible en el artículo 9, y es la misma división tripartita, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad. Sin embargo, en las normas que hablan de imputación y acusación, se vuelve a hablar de hechos jurídicamente relevantes en lugar de hablar de conductas jurídicamente relevantes. Yo creo que si nosotros pudiésemos llegar a entender que los hechos jurídicamente relevantes involucran las conductas relevantes, quizá empezaríamos a facilitar las cosas. Podría ser una buena opción de hacer las cosas bien. Ahora, yo pues he tenido alguna experiencia en la rama judicial y sé, como dice la norma del artículo 372 del Código de Procedimiento Penal, que después del proceso, al final de las cosas, es decir, después de la práctica probatoria, es que se sabe lo que pasó. ¿Cómo es posible que antes de practicarse la prueba el fiscal deba quedar amarrado a un núcleo esencial del cual no puede escaparse porque le anulamos todo, si no ha practicado las pruebas? Porque obviamente pues no es necesario practicar las pruebas todas. Por supuesto, viene la tensión con la defensa, pero se dice que los sistemas nuestros son autopoyéticos, que un sistema integral se defiende a sí mismo. Pues es factible otorgar que el juez, acudiendo a los moduladores de la actividad judicial, siempre conceda un espacio a la defensa cada vez que necesite aclarar, incluso por un cambio en hechos relevantes, puede que exista la necesidad de practicar pruebas sobrevinientes o derivadas o incluso otras de refutación, lo que sea. Pero es posible que el propio procedimiento penal nos otorgue herramientas para dejar a salvo el derecho a la defensa, pero no llegar siempre a una decisión tan drástica y terrible como es una nulidad, que es impunidad, porque
12, 13 años después, el retroceso al principio es prescripción. ¿Y qué más manjar en sus brazos, en sus manos o en su paladar? Tiene un interesado, una parte interesada que la jurisprudencia en buena parte, porque no ha logrado aclarar, sino confundir muchas veces, qué mejor herramienta para dilatar, confundir, retrasar y buscar la prescripción. Eso es algo terrible y que a mí no deja de preocuparme. Además, creo que existe una mitificación muy indebida de esa sacralización de los hechos jurídicamente relevantes y cualquier onda que vibre alrededor de ellos, pero sin ser ellos precisamente, pareciera ser un pecado gravísimo que hay que sancionarlo con la pena capital que se llama nulidad en este caso de nosotros. Pero esa sacralización empieza a quebrarse cuando uno ve que en el procedimiento especial abreviado de la ley 1826 de 2017 no existe la audiencia de imputación, sino que en la concentrada se presenta la acusación con todo y ahí van los hechos relevantes y de ahí para adelante se hace todo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál problema que vulnere realmente derechos, en especial los derechos a la defensa? ¿Cuál real problema, cuál real menoscabo a la defensa puede ocurrir si se le da la posibilidad al fiscal que en el escrito de acusación empiece a aclarar la cosa porque ya ha investigado, y en la audiencia de formulación de acusación, cuando le pregunten los interesados de los aspectos que no tiene muy claros, entonces en ese momento, como dice el artículo 339 del Código de Procedimiento Penal, ahí en ese momento es cuando el fiscal puede introducir ciertas cosas. Y claro, es posible que como ya pasó la etapa probatoria, estoy hablando desde mi particularísimo punto de vista, si alguna situación ha cambiado, por ejemplo, lo que eran unas lesiones personales transitorias, después del tiempo de la investigación, otro dictamen, alguna situación nueva en la propia víctima dice que eso es permanente, ¿cómo es posible que el fiscal no pueda entonces actualizar a decir, no, es que la secuela es definitiva y no es transitoria? Claro que le causan perjuicio, hay más pena, sí señor, pero en ese momento se podría darle opción a la defensa para que practique sus propias pruebas también, para que las pida, para que haga, porque es que el juez nunca debe dejar de ser juez. Vamos, menos en un sistema adversarial. ¿A razón de qué? ¿O cómo por qué? Si ni siquiera la defensa muchas veces nos pide que anulemos por déficit en los hechos relevantes, ¿a razón de qué el juez lo hace? ¿Y por qué anula? Cuando no le han pedido. Y anula llevándose de calle los derechos de las víctimas. ¿Por qué lo hace? Cuando esto es, el principio adversarial es constitucional. Claro que los jueces también son, todos los jueces somos jueces de garantías, eso es absoluto, lo tengo claro. Hay eventos extremos donde nadie entiende nada de lo que pasó y toca anular, pero en los eventos extremos. Pero cuando, mire que algunas formas de nulidad han forzado a jueces a ser ellos los que hacen la imputación, a ser ellos los que le dicen, no señor, este no era autor, este era un interviniente. ¿Cómo así que el juez le arregla la plana a la fiscalía? ¿Cómo así? O que le anula y en la motivación de la nulidad le dice, bueno, las cosas las veo de la siguiente manera, por eso se anula, o tiene razón el defensor, y esto es así, así, ya está. ¿Dónde queda la independencia? ¿Dónde queda todo? ¿Dónde quedan todos los principios que nos rigen? Eso es altamente delicado. Ahora, ¿cuál es la relevancia jurídica de un hecho? ¿Cuándo se considera que un hecho es en realidad relevante? La línea jurisprudencial dice, no, es que los relevantes son los que se acomodan a la descripción del tipo penal.
Pareciera que la relevancia debe ser una correspondencia de que lo que hizo se mire como en un espejo en el tipo penal. Puede que eso sea así, pero la relevancia no deriva exactamente de ese acomodamiento, porque a veces la conducta se puede acomodar en un homicidio, pero más tarde se demuestra que había algunas circunstancias especiales, o que inclusive puede haber, no sé, a manera de ejemplo, una orden legítima de autoridad, un estado especial de cualquier índole que incida en todo. Entonces, desde mi particular punto de vista, la relevancia no se deriva exclusivamente de poner en un espejo la conducta y del otro lado la descripción típica para que unas cosas vayan yendo de la mano con otras. Entonces, pareciera definitivamente que son las consecuencias, ¿no? Las consecuencias de esas conductas por acción o omisión. ¿Qué consecuencias produjo esas conductas y cómo pues esas se reflejarían, esas sí, las consecuencias en lo que dice la norma, ¿no? Y entonces, acción u omisión, ¿cómo modifica eso el mundo exterior? ¿Qué pasó no necesariamente exterior, porque también puede ser de la mente, en unos daños emocionales, etcétera? ¿Cómo se modifica el mundo de una manera perceptible? Y esa manera perceptible, ¿cómo repercute en las normas jurídicas penales y en las normas de responsabilidad? Porque es que también es muy relevante que después de una condena nos vayamos a un incidente de reparación integral. Entonces, pues hay muchas cosas que yo veo que tenemos todavía, estamos en bastantes problemas. Bueno, es que en una sentencia que se anuló en la sala de casación penal, era un auto que se anuló por defecto en los hechos jurídicamente relevantes, y el juez del caso exigía que con certeza el fiscal le hubiera comunicado al implicado lo que hizo o las categorías de su delito. Qué error tan bárbaro. Si para eso solo se requiere, para la imputación solo es una inferencia razonable, para acusar probabilidad de verdad y ya en la sentencia pues el conocimiento más allá de la duda. Yo creo que en esto, por ser puristas o por defender algunas posturas, no sé, académicas, hemos cometido una cantidad de situaciones que todos deberíamos comprometernos a revisar, porque a veces los jueces tenemos la tendencia a decir esperemos a ver qué dice la Corte. Se puede demorar años o decir cosas que no nos gustan, que no nos convienen, que no. Así no es. La jurisprudencia empieza en los juzgados, va escalando, llega a la Corte y la Corte se encarga de unificarla. Los insumos vienen dados, por eso es que la reflexión debe ser de todos los que estemos comprometidos en este asunto. Miremos lo que hemos llamado aquí algunos aspectos ambiguos, ¿ya? Aspectos ambiguos en la audiencia de imputación. Esto le devana a uno los sesos pensando, ¿cuáles son los límites en la actividad del fiscal? ¿Cuáles son los límites en la actividad de la defensa y en la del juez? Oiga, le ha dicho la jurisprudencia 100 veces, usted no puede acudir a evidencias ni mencionar los indicios. Entonces, ahí vienen las preguntas, ya me refería a ello, ¿cómo convencemos de que nuestra inferencia es razonable? Yo creo que ¿qué daño le hace a la defensa que el fiscal mencione esas evidencias? Todo lo contrario, podría brindar una claridad. Claro, esto no es un minijuicio, esto no es un descubrimiento probatorio, y eso es clarísimo, eso está claro, pero es que, además, mire, si los hechos jurídicamente relevantes son antijuridicidad
objetiva y subjetiva, tipicidad y culpabilidad obviamente, ahí hay muchas valoraciones. Es que los hechos no son susceptibles de valoración, pero las conductas sí. Por ejemplo, cuando pasó el camión y vibró, se cayó la tapia. Ese es un hecho. ¿Qué le valoramos a eso? No le valoramos nada. Empezamos a valorar cuando empiezan las conductas de los presuntos implicados. Eso es así. Entonces, ¿de dónde sacamos todo eso que nos facilitaría una imputación? Los fiscales están muchas veces preocupados, encerrados, ahogados, asustados de enfrentarse a unos hechos relevantes en casos relativamente complejos, porque resulta que no pueden mencionar lo que hicieron y no pueden mencionar de dónde sacan su pensamiento reflexivo para hacerlo. Particularmente lo considero un error, porque eso en nada atormenta a la defensa, todo lo contrario, le da herramientas para tomar sus decisiones. Si entiende de dónde viene la inferencia razonable del fiscal, para un abogado creo que es mejor, más insumos para determinar si genera algún proceso de determinación anticipada, se allana, preacuerda, etcétera, o va planificando mejor su estrategia para los pasos subsiguientes. Existen fiscales también que cuando les piden aclarar los hechos relevantes, ellos dicen: no, yo ya dije lo que tenía que decir y esa es mi postura. En un asunto de partes, así nada más, pareciera que eso es aceptable, pero el juez también tiene el deber de velar por las garantías, ese es su rol. Entonces ahí viene una nueva tensión. El juez, ¿qué puede hacer ahí? Ya con eso el juez va a decir: no declaro formalmente celebrada esta audiencia, o no declaro hecha esta imputación, y ya, se vuelve una pelea personal, pero no he visto ahí una pelea de razón, y menos de razón jurídica. Los límites de la defensa también en esa audiencia de imputación están complicados. La Corte Constitucional tal vez contribuyó a enredarle el asunto porque dice que la defensa empieza en la práctica después de la audiencia de imputación. Entonces, con ello se entendió que las decisiones de los jueces de control de garantías en esa audiencia, es decir, si ajustan o no, por llamarlo así, la imputación, que eso no tiene recurso, eso no es impugnable. Entonces, ¿qué es? ¿Es una orden? ¿Es un auto? ¿O es una providencia? ¿Qué es? Ese punto es difícil porque ahí hay algunas ambigüedades. Desde mi particular punto de vista, particularísimo, me han llovido sapos y centellas, yo creería que es mejor que una decisión así tuviese una impugnación y arreglar las cosas cuando debe ser, en el momento procesal donde se van construyendo, a que tener que esperar para anular 10, 8, 9 años después, cuando llegue a juicio o en sede de casación, que es tremendo. Pero pues eso solo es un pensamiento minoritario, como los he repetido. La defensa puede cuestionar la existencia misma del delito ahí, como en el caso del señor del atún, del almacén, podrá decir la defensa: no, un momento, es que aquí no puede haber una imputación porque es que este señor estaba famélico con 3 niños que tiene ahí y uno está enfermo y necesita proteína. Güey madre, ¿qué hacemos con eso? ¿Puede cuestionarlo o no? Porque a él ya le dijeron claramente que el señor salía sin pagar la lata de atún. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Eso es suficiente? Entonces, ¿para qué ponemos a hablar al fiscal de culpabilidad, dice la jurisprudencia, si la culpabilidad es exigibilidad de otra conducta? ¿Acaso como abogado no puedo decir ahí no había exigibilidad de otra conducta? Si obligan al fiscal a hablar de unas cosas, yo creo que la defensa tiene derecho a cuestionarlas. Así de sencillo. Y volvemos a eso un tema complicado. De ahí es que yo insisto que el tema de los hechos jurídicamente relevantes en la imputación, insisto, desde mi modestísimo punto de vista, no es tan absolutamente
sacro, especialísimo, intocable, inviolable, como se ha entendido a partir de algunos pronunciamientos de la Sala de Casación Penal, y lo digo una vez más con muchísimo respeto, y hay que atender a la sala mayoritaria salvo que haya mejores argumentos para separarse de ello. Les digo una vez más. Los límites en la gestión del juez, qué tremendo. Oiga, ¿qué pasa si el juez es un juez inquieto y le dice, oiga, fiscal, ¿de dónde usted me está sacando eso? ¿Cómo es razonable su inferencia? Pues el fiscal tiene que decirle, no, es que la inferencia razonable se obtiene de las evidencias, de todo eso. Pero el juez le va a decir, oiga, pero es que usted no me puede mencionar eso aquí según la jurisprudencia. Entonces, ¿a qué llegamos? Estamos en una sin razón, en una sin salida aparentemente, porque hemos convertido le hemos otorgado una categoría que no tienen a una serie de situaciones que se pueden ir aclarando en el curso procesal. Tengo esa convicción, insisto una vez más, siempre y cuando en todo momento, y así sea un día antes de dictar el fallo, que en ese momento la defensa tenga derecho a proponer sus cosas, a proponer sus pruebas y a rebatir. Nunca estamos insinuando siquiera que se desproteja la defensa y que se le haga un zarpazo a la defensa, eso es totalmente claro. En lo que he insistido es que debemos racionalizar tremendamente lo que estamos haciendo en términos de hechos jurídicamente relevantes. ¿Qué pasa si el juez, escuchado al fiscal, dice, yo no veo ahí un delito? Eso, o no lo veo como usted lo dice, eso, pues, usted me ha hablado ahí de una serie de situaciones, pues como la Corte dice que tiene que hablarme incluso de culpabilidad, pues yo no veo eso. Entonces no habría una imputación. Qué tremendo, ¿no? Podría cuestionar individualmente los elementos de la conducta punible, el juez decir, la tipicidad, usted me habla de un delito, pero a mí me parece otro, eso me parece un hurto agravado por la confianza y no una, ¿cómo se llama el otro? El abuso de confianza. Bueno, qué lío, nunca lo hemos podido resolver hasta ahora, ¿no? Y si el fiscal le exigimos que hable de todo eso, ¿será que un juez no puede, antes de tomar la decisión, está bien o mal imputado, preguntar, auscultar, incluso discrepar de esas cosas? Y si eso ocurriera, ¿será que la defensa no puede hacer lo propio también? Entonces, yo creo que cuando un juez llega a la decisión de declarar que no está bien realizada una imputación, en realidad ahí está adoptando una decisión de fondo y muy trascendental, muy relevante. De acuerdo con las normas, todas las decisiones, salvo una postura en contrario, podrían ser impugnadas. Yo creo que, ¿cuál sería el problema? ¿Qué tal si un juez de garantías lo hace y dice, no, mi postura es esta, notifico y concedo apelación? Claro, le van a ver, no, es que la apelación no está prevista, usted vulnera las normas, y es que no tenemos constitución política para aplicarla de preferencia, y es que no tenemos convención interamericana para aplicarla también con bloque de constitucionalidad. Entonces, bueno, hay muchas situaciones que a mí me han invitado a pensar y que lo he venido haciendo con seriedad y con respeto en diversas posturas que son mis salvamentos de voto, aclaraciones, pero que son única y exclusivamente una invitación a repensar lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias por tiempo. ¿Acabé a tiempo? Sí, señor. Muchas gracias, doctor.